¡Ah! ¿Qué le pasa, señor Morticio? ¡Estás muy feo! Ah, ya. La capucha. ¡Ah! No cambiaste nada. Lo vemos después. Mientras, le explico, señor Morticio, que la capucha es para estar a tono el día de hoy, porque para variar, nuevamente los inquisidores van a ser nuestros protagonistas de la historia de hoy. Los inquisidores, de los que ya hemos hablado en ciertos momentos en el canal, si ustedes gustan pasar a revisar algunas de las tarjetas que les dejamos por aquí, seguramente hallarán un material muy interesante. Y el de hoy no lo es menos, puesto que tentativamente por algo se llama la furia de una bruja. ¡Ah! Señoras y señores, para nosotros es un placer darles una vez más la bienvenida a las sombras. De brujería se habla desde el principio de los tiempos. Independientemente de que los primeros practicantes no hayan recibido ese nombre, lo que hacían era justamente eso. Desde el primer ser humano que intentó imitar fenómenos naturales, como la lluvia, con varias acciones como derramar agua que recogía en un cuenco, emulando el agua que caía del cielo, hasta los tiempos modernos en que se habla en varios círculos de internet de la posibilidad de realizar magia, incluso a través de los dispositivos cibernéticos. La creencia de que se puede influir en el desarrollo de los acontecimientos a través de rituales es algo que probablemente persistirá, aún en estas épocas donde la ciencia ya es casi un credo para algunos. La creencia de que estamos a salvo de todo tipo de intervención mágica proviene del sencillo fundamento de que es imposible influir solo con la voluntad sobre diversos eventos. La voluntad debe ir seguida de acciones que incidan directamente sobre lo que se desea. Incluso el pensar que alguien puede ser maldecido parte de la base de una predisposición que se genera en nuestra mente a partir de que se tiene noticia de que se ha sido señalado por una maldición. La persona en cuestión, si tiene creencia en ese tipo de cuestiones, comenzaría a acusar los efectos de cierto malestar, el que atribuiría al hechizo que se lo hubiera lanzado. En pocas palabras, la persona misma hace que su voluntad provoque sus propios malestares. Pero, ¿no habíamos dicho antes que tal posibilidad no existe? ¿Que la voluntad no puede provocar efectos en el mundo físico? La ciencia ha podido demostrar que existen pacientes psicosomáticos cuyo estado mental provoca enfermedades y, por el contrario, la situación de una maldición no tiene factibilidad de suceder. ¿Y si se atribuyera a la propia mente de las personas, quienes sí deben creer en ello para ser afectados, qué explicaría eventos acaecidos a personas quienes, aún sin creer en ello, son alcanzadas por el efecto de una maldición, de un hechizo? En efecto, los testimonios para probar lo segundo parecen insuficientes, pero en un mundo donde distintas creencias en cosas como los milagros también se han puesto en duda, quizás sea necesario aproximarse a este tipo de situaciones con una mente crítica que permita de una vez por todas obtener una conclusión. A veces se desdeña el pensamiento mágico por improbable dentro de los ámbitos científicos, pero ciertamente alguien ya tendría que haber revisado eventos como el que se presenta a continuación para tranquilizarnos, o bien
para comenzar a temer dentro de nuestra aparentemente sólida burbuja de raciocinio. La arquitectura de Zacatecas nos muestra a una de las ciudades más coloniales de México. Y no es para menos. Sin duda, el movimiento minero que se produjo en esta zona, rica en metales preciosos y minerales tan útiles, le valió convertirse en uno de los centros poblados más importantes del país. La importancia que adquirió la religión, por supuesto, obedeció en parte a la necesidad de que las creencias de la población fueran cosa común. Compartiendo una misma creencia y una misma ideología, es mucho más factible lograr que el pensamiento regulador de una colectividad se imponga de manera más efectiva. Por ello, no debe extrañar tampoco la riqueza en toda la arquitectura destinada a iglesias, templos y demás edificios destinados a la religión. Sin embargo, esta se encontró muchos escollos en medio de estas labores. Para quienes han creído por mucho tiempo en algo que se les ha dicho desde la infancia, el pensar en una situación distinta supone un cataclismo para las creencias y el sistema de vida de muchas personas. Y así pasó con ellas, quienes siendo practicantes de la herbolaria indígena, fueron acusadas sin más trámite ante la Santa Inquisición. En algunos casos, ello se agravó a ojos de la religión por la mezcla de credos que muchas personas generaron. Cultos como la santería evolucionaron del sincretismo que fusionaba a las deidades tomadas de cultos africanos que, cuando llegan a Haití y a Cuba, para continuar adorándolos pese a las prohibiciones religiosas, decidieron darles nombres de santos católicos. Así, deidades como Obatalá, que gobierna la tierra y los temblores en estos credos, pasó a llamarse Nuestra Señora de las Mercedes. Yemayá, que era deidad del agua, pasó a identificarse con Nuestra Señora de los Lagos, entre otras. Y si a eso se añadían las propias creencias que habían cruzado el océano Atlántico desde la península ibérica, pues incluso la palabra bruja posiblemente evoluciona de la lengua catalana o del portugués, entendemos que las propias prácticas de Europa también hallaron terreno fértil en una tierra nueva. En suma, imponer la religión se había convertido en un imperativo social, jurídico, político e incluso económico. El movimiento del dinero sería más favorecido en una sociedad homogénea por sus creencias y normas. Por eso, no nos extrañe que María del Refugio Rojas, vecina de un poblado zacatecano del cual desconocemos su nombre, llamara la atención por sus prácticas, de tal modo que aquel día se había visto obligada a acudir a la sede del Santo Oficio. María del Refugio Rojas. Yo soy. Voy a pedirle que preste juramento para establecer que usted nos confesará la verdad. Entiendo. Un asistente del inquisidor llevó en ese momento una Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Demos comienzo al interrogatorio que el día de hoy se hace a María del Refugio Rojas.
María del Refugio, le hemos pedido que preste juramento. Ya lo hice. Usted quería que dijera que voy a decir la verdad y ya lo hice. ¿Lo ha jurado sobre la Biblia? No sabía. ¿Hay alguna razón para que no lo haya hecho? No lo sabía, no sabía que tenía que hacerlo. Tómese nota del dicho de la acusada. Paréceme eso una seña de sus ligas con las prácticas consagradas al maligno. Esta reticencia hacia la Biblia. María del Refugio parecía confundida. Le indicaron que volviera a prestar juramento y lo hizo tal como se lo pidieron. Ante este tribunal del Santo Oficio, hacemos de conocimiento de todos los presentes que esta mujer ha sido acusada de la práctica de la brujería. Según los testimonios de que disponemos, María del Refugio ha sido señalada por ofrecer a distintas personas que la visitan cierto tipo de brebajes y pócimas de amor para hacer que las personas correspondan a los amores de otras quienes las han requerido. Asimismo, dícese y entiéndese que la dicha María del Refugio percibe distintas formas de pago por estos servicios de distintas personas, algunos de ellos en especie y otros en moneda. A este respecto, María del Refugio, ¿qué tenéis que decir? Digo que soy inocente de tales cargos. Sabed que se ha recogido un testimonio crucial sobre esto. ¿De quién? No os corresponde saberlo. Se trata de una persona que ha podido tener buena seña de las actividades que realizáis. Me resulta muy extraño, Usía. ¿Por qué? Porque si hubiera alguien que me acusa, tal persona debe saber que fabrico remedios y fórmulas con hierbas que conozco para las personas que así me lo solicitan. Dicho esto, Su Excelencia, una de esas personas tuvo que haber usado mis remedios. ¿Y no acaso emplearlos también los haría culpables de emplear brujería? Asiéntese y expídanse órdenes para buscar testimonios al respecto y a quienes esta mujer ha señalado de ser beneficiarios de sus brujerías. No creo que los encuentren. ¿Por qué? O sea, porque estoy segura que nadie desea ser señalado por brujería. No os corresponde cuestionar los medios y modos de este santo oficio para la aplicación de la justicia. Se os ha pedido saber qué respondéis a la acusación y lo habéis hecho. Os declaráis inocente. Y eso es todo por el momento. Prosigamos con la lectura de los cargos. De acuerdo al testimonio antes mencionado, en vuestra casa poseéis cierta cantidad importante de remedios, los cuales depositáis en frascos y otros medios de almacenamiento. ¿Tales? Tales, Usía. Se tiene conocimiento de que tales frascos y hierbas son los elementos de que os valéis para desarrollar vuestros brebajes. Díganos al respecto. Mis hierbas y mis remedios son cosas que vosotros podéis encontrar en los campos. Desde pequeña me enseñaron que emplearlas para que se puedan evitar malos efectos en la salud. ¿Estáis segura de que tales cosas son solo extractos y hierbas que obtenéis del campo? Sí, Usía.
Quiero dar lectura al testimonio que se nos ha brindado de parte de una persona que tuvo conocimiento como testigo de esta cuestión. El inquisidor tomó el documento y después de la lectura de los generales, leyó el relato del testimonio. Se hace constar ante este santo oficio que la acusada, a una muy alta hora de la madrugada, estimada entre las 2 y las 3, salió de su casa, llevando consigo una bolsa de arpillera y otros instrumentos cuyo aspecto era semejante a aquellos que se emplean en la siembra y la labranza. La dicha María del Refugio avanzó por el camino y quien declara admite que la siguió a prudente distancia con el fin de averiguar qué clase de actividad realizaba. Al continuar con su testimonio, dice que llegáronse a las puertas del cementerio, lugar donde consideró prudente ocultarse tras un árbol, con el fin de observar discretamente las actividades de la acusada. Quien funge como testigo se seca en estos momentos el sudor. Prosigue con su testimonio y admite que siente temor de recordar lo que a continuación va a testificar. Dice que la acusada procede a realizar una excavación en el sitio donde hállase una de las tumbas. Dicha excavación, quien funge como testigo, revela que María del Refugio obtiene osamentas de cadáveres que procede a colocar en la bolsa de arpillera que llevaba para después dejar la tumba en el estado en que la había encontrado y retirarse a su domicilio. Comprendiendo la importancia de informar a la autoridad, quien dicta el testimonio refiere que a continuación María del Refugio, en el nombre de Dios, se le exige silencio. Que así sea, Usía. A continuación, se refiere que la acusada, con implementos de cocina, reduce en su casa a polvo los huesos que había obtenido de ese modo para guardarlos en los frascos y anaqueles. Los mismos frascos que usted dice que solo contienen hierbas y plantas. Yo sé quién me hizo esto. Solo alguien que vive cerca de mí puede saber. Maldita seas, Bernardina. ¡Te maldigo, Bernardina de Albornoz! ¿Escucharon? No hay nada más que agregar. Han maldecido. No necesitamos más pruebas de que la acusada es responsable de cuanto se le acusa. María del Refugio, una vez que de manera perentoria será acusada de hechicería, procedemos a realizar interrogatorio en forma para saber de esas otras personas, de quien habla y de vuestras actividades. El inquisidor solicitó a los alguaciles que se llevaran a la acusada. Quizás como muestra del coraje de la mujer, ella siguió maldiciendo a su vecina, Bernardina de Albornoz, mientras iba a las temidas salas de interrogatorio de la Santa Inquisición. Aquella noche, Bernardina de Albornoz no podía conciliar el sueño. Se le había asegurado que había hecho lo correcto, que no tenía nada que temer. Pero ella seguía viendo una sombra que se aproximaba a ella desde la puerta de su casa, como si hubiera entrado desde afuera.
Sabedora de que no tenía ruta alguna de escape, la mujer, aterrada, se trató de guarecer bajo las sábanas que poca protección podían darle. Aquello se acercaba más y más, mientras su corazón se aceleraba sin control y los vellos de sus brazos se erizaban. Así como yo moriré entre dolores y tortura, tú y tus descendientes sufrirán por mi causa. Nadie supo cómo había muerto Bernardina de Albornoz, y se tiene el rumor de que sus descendientes no tienen una vida o un final feliz. Pero a muchas personas les causa tal temor este hecho, o desconfían del mismo, que no han hecho la investigación que corresponde para saber, por fin, si en realidad sucede así. Ustedes se atreverían. Como sea, quizás es por ello que, como les he dicho al principio, aún quedarán muchas dudas sobre estos hechos. Ay. ¿Y ella era mala? Para saberlo, señor Morticio, tal vez ella tendría que haber pasado por un proceso justo. Y francamente, después de ese volumen que hemos mencionado ya anteriormente, el Maleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, que sirvió como influencia para la mayor parte de los juicios de brujería que se realizaron en aquel entonces y todavía después de él, en donde se coleccionó una serie de abusos, de prejuicios y por supuesto de pésimas ideas sobre la condición de mujeres, hombres también y personas que se consideraban dedicadas a la brujería. Realmente todo es posible. Pudo haber sido ella también una bruja muy poderosa, pudo simplemente no haberlo sido y sencillamente fue una víctima más de la Inquisición. En realidad puede ser también que incluso ustedes obtengan una mejor conclusión que nosotros, ya que a nosotros no nos corresponde llegar a una dentro de este espacio. Yo estoy seguro que ustedes llegarán a una conclusión muy inteligente al respecto. Claro que sí. Nosotros nos correspondía haber traído el relato y ya lo hemos hecho, por ende vamos a pedirles que se fijen en nuestras redes sociales para continuar dentro de este universo de las Leyendas del Cuervo, que es así como se llama la página, Leyendas del Cuervo Oficial, en Facebook, en donde ustedes van a encontrar los previos de los videos nuevos y por supuesto también noticias de videos anteriores que ustedes podrán observar leyendas que a lo mejor no creían que hubiéramos tocado en el canal o algo por el estilo. También podrán ver las primicias de los videos del señor Morticio en Crónicas de Morticio. Historias extrañas, absurdas, oscuras, sobre ciertas situaciones escalofriantes y perturbadoras en ocasiones, como aquellos individuos a los cuales se les extravió un cadáver. Parece muy divertido, ¿verdad, señor Morticio? Yo supongo que a estos individuos no les pareció tan divertida la situación. El grupo Bienvenidos a las Sombras, donde podrán interactuar con otros usuarios, también recibirán las novedades sobre los videos y sobre otras circunstancias dentro del universo de las Leyendas del Cuervo. Asimismo, también consideren ustedes suscribirse al canal, activar la campanilla para las notificaciones y también otorgarnos un like si ustedes así lo consideran. Definitivamente esas son 3 acciones que nos ayudan a vencer la oscura leyenda del algoritmo. Claro.
No olviden, si tienen en algún momento oportunidad de pasarse a ver al Peregrino del Terror, pásense a verlo, pásense a dejarle también un like porque también tiene historias muy interesantes. Ah, Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que para nosotros será un placer el próximo martes darles una vez más la bienvenida a las sombras.